Y allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. ¿Cómo esto detuvo una plaga que azotaba a Israel? Vamos a descubrirlo juntos en 2 de Samuel, capítulo 24. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza y paz. Si estás escuchando este audio solo como un complemento, estás viajando, estás cocinando, estás haciendo quehaceres o estás tratando de dormir, felicidades, porque recuerda que lo que queremos es que vayas directamente a la Biblia, porque Dios quiere hablar directamente a tu corazón. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como les decía, es muy interesante. Es el último capítulo de 2 de Samuel, pero nos deja una historia que nos ayuda a comprender mejor las realidades espirituales, lo que sucede más allá de nuestra comprensión o de lo que vemos. Pero también este es uno de los capítulos que hay que ir al hebreo, en este caso, y ver qué dice en otros lugares para comprenderlo. Porque de primera lectura parece que Dios está muy molesto con Israel, le dice a David, haz un censo, David lo hace y Dios los castiga. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Dios les dice que lo hagan, lo hacen y después los castiga, como que no tiene sentido. Sin embargo, este mismo relato está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Así que complementando Crónicas, 2 de Samuel 24, y tratando de ver qué dice en hebreo, la idea es la siguiente. Satanás es el que pone en el corazón de David hacer este censo. Es el que lo motiva. Recuerda que un censo, ojo, subraya esto, solamente se hace sobre las cosas que te pertenecen. Es decir, contar, solamente tú puedes contar lo que tienes. A ver, ¿cuántas ovejas tengo? Porque son mías. A ver cuántos árboles frutales tengo, porque son míos. Entonces, en la mentalidad de ese tiempo, contar era símbolo de me pertenece. Entonces, si David hacía este censo, básicamente estaba diciendo me pertenece, y el pueblo no le pertenecía a David. Por eso es que Satanás es el que pone esa idea en David. ¿Por qué? Porque en este momento David está en paz, no tiene problemas. Y en ese sentimiento de que todo lo puede, de que todo le ha salido bien, de que durante muchos años las cosas le han salido bien, tiene el deseo de saber cuánta fuerza militar tiene, cuántos soldados tiene, cuánta gente pueden salir a pelear. ¿Para qué? Para hacerse más grande. Así que aquí hay una idea de soberbia, aquí hay una idea de orgullo, aquí hay una idea de, pues sí, Dios está conmigo, pero voy a ver cuánto puedo hacer yo solo. Por eso es que es Satanás el que pone la idea. En segundo lugar, este enojo del Señor, pues es por el orgullo al cual ha llegado David. Ahora, como Dios lo permite, el pensamiento hebreo bíblico es Dios fue de Dios vino esta idea. Así lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, lo hemos visto con el faraón en Éxodo y en otros lugares. Cuando Dios permite algo, en la mentalidad hebrea es Dios así lo quiso que sucediera. Pero ya entendimos un poquito mejor qué significa esto. Bueno, él va a hacer el censo, versículo número 2. Ya dijimos por qué lo quería hacer. Quería invadir, conquistar, sentirse fuerte y poderoso, a pesar de que ya sabemos que era Dios el que lo iba a guiar, el que le iba a abrir las puertas, pero él dijo, yo quiero saber qué puedo hacer solo. Bueno, el versículo 2 dice que el rey le dijo a Joab y a los comandantes que hicieran este censo, desde Dan hasta Berseba. Recuerda que estas eran dos ciudades, Dan en el norte, Berseba en el sur, básicamente decía, en todo el territorio. ¿Por qué lo encargó a Joab? Porque Joab era el comandante. Así que esto, como te mencionaba, era un censo para ver cuánta fuerza militar tenemos, qué puedo hacer yo. En segundo lugar, también aquí había un problema, porque en Éxodo, si te acuerdas, leímos que si se iba a hacer un censo, se tenía que pagar un rescate por los primogénitos. Entonces no se podía, solo Dios decía, en este momento se hace un censo, lo leíamos en Números, si te acuerdas, pero se pagaban rescates. Es decir, estaba totalmente en contra de las cosas que Dios había establecido. Y qué interesante, esto me llama mucho la atención porque el versículo 3 dice que Joab
que ya lo conocemos. Joab, general sin escrúpulos, malvado, con muchas ideas buenas, de repente muy valiente, pero un hombre, yo diría de manera general, malvado. Él tiene una percepción espiritual, en este caso mayor, y le dice que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi Señor? ¿Pero por qué, mi Señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? O sea, Joab sí entendía lo que estaba haciendo David. Le dice, oye, no, estás mal, lo que estás haciendo te va a traer problemas, no lo hagas. Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron a contar el pueblo. Mis amigos, esas voces incómodas siempre han existido y a veces no nos gustan las voces incómodas como Joab con David. Alguien que nos dice ciertas verdades que nos incomodan, alguien que nos dice este plan no te va a salir bien, esta inversión no es lo correcto, ese proveedor no es bueno, no sé. Hay voces incómodas. Mira, esta persona que te gusta, te lo voy a decir, si me quieres odiar no hay problema, pero esa persona que a ti te gusta, con la cual estás saliendo, no te va a ir bien, vas a tener problemas. Las voces incómodas, como su nombre lo dice, no nos gusta escucharlas, pero la sabiduría está en que más allá de la persona, lo que haya hecho en su vida, si es prudente o no, es escuchar y tratar de ver si tiene razón. Bueno, como ya leímos, David ganó en su capricho y entonces se fueron a levantar el censo. El versículo número 5 dice que cruzaron el Jordán, es decir, se fueron al lado oriental, a las 2,5 tribus, y comenzaron toda esa región. Fueron por la parte norte y vinieron bajando por el centro y hasta llegar al sur, en Judá. Todo el territorio. Miren, tan cuidadoso fue este censo, versículo 8, que les llevó 9 meses y 20 días en hacer este censo. Fue muy cuidadoso. En todo ese tiempo, David pudo haber detenido ese trabajo. Pudo haber entendido que era incorrecto, que era una forma clara, evidente, era una forma pública de decir, pues yo quiero saber qué fuerza tengo, qué puedo hacer yo. Soy grande, me siento fuerte, me siento poderoso, ¿qué puedo hacer? Eso era lo que significaba el censo. Y entonces, versículo 9 dice que Joab le informó al rey lo que habían encontrado. Esta cantidad va a ser diferente a la cantidad de crónicas, va a ser un poco diferente, pero nosotros entendemos que esas diferencias pues se deben a cómo la Biblia fue copiada a lo largo del tiempo y los copistas muchas veces pues cometieron ciertos errores, agregaron, quitaron cosas que complican a veces las traducciones. Muy bien, el versículo 9 nos dice que había 800,000 guerreros competentes de parte de Israel y además 500,000 en Judá. Tenía ya el censo. Pero con esto David selló pues la molestia de Dios. Al él sentirse orgulloso, capaz, independiente, dejó de decir, Dios mi fortaleza, el Señor está conmigo, yo hago lo que él me diga, porque básicamente esa es la idea del rey, hacer lo que Dios diga, no lo que él tiene como planes. Pero vean el versículo 10, dice, después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia y dijo al Señor, he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Sí, lo reconoció y entendió, no echó culpas, no trató de justificarse, dijo, he cometido un error. Y mis amigos, creo que tanto en la familia, en el matrimonio, como en los negocios diarios de la vida, es muy prudente aprender de David, que siempre reconoció y estuvo dispuesto a decir, yo me equivoqué o yo cometí un error y en este caso, te ruego que me perdones, le dice al Señor. Qué valioso es poder tener estas actitudes. Y sabes que para muchos es difícil. Hay mucha gente que nunca te va a admitir que cometió un error. Hay gente la cual te rodeas y que a veces hasta te molesta y pierdes esa amistad porque definitivamente nunca te va a admitir que se equivoca, que cometió un error.
Y por eso es que es bueno aprender de estos grandes hombres. A la mañana siguiente, versículo 11 y 12, llegó el profeta Gad, que si te acuerdas lo ha acompañado a David a lo largo de toda la vida, y le dijo, mira, el Señor te da 3 opciones. Y qué interesante, qué forma tan humana de presentar las consecuencias y el castigo por esta actitud de David. Dice, básicamente son 3, versículo 13, vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, 3 meses de huir de tus enemigos o 3 días de una terrible plaga por todo el país. Y fíjate que el corazón de David ya se había arrepentido y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Piénsalo bien, dice, decide, porque le debo dar una respuesta al Señor, quien me ha enviado. Qué difícil cuando tendrás que escoger tu castigo. La verdad que en la vida muchas veces el castigo llega y a veces ni pensamos que es recompensa por nuestros errores, por nuestras faltas, y nos equivocamos y ahora pues hay que enfrentar una consecuencia. Pero esto nos ayuda a comprender que así como hacemos con nuestros hijos, pues así también Dios a veces hace con nosotros. En la vida a veces así nos sucede. Pero mira la respuesta de David. Versículo 14, estoy en una situación desesperada. Pero ve la decisión. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. ¿Sí? Caer en manos de los enemigos era que los enemigos los iban a perseguir, los iban a destruir. Y bueno, mejor en las manos de Dios. Y sabes, esto es muy importante. Nosotros necesitamos entender que Dios, si nosotros decimos, Señor, me pongo en tus manos, muchas veces es para bendición, para cuidado, para protección, pero muchas veces cuando decimos me pongo en las manos de Dios, es también para la corrección. Y David lo entiende y sabe que puede venir una corrección. Del versículo 15 al 16 vino la corrección y básicamente fue la muerte, una plaga de 3 días, 70,000 personas murieron. Y cuando el ángel del Señor venía ya cerca de Jerusalén, el Señor Dios Jehová le dijo, detente. Y se detuvo, ¿sabes dónde? En un campo de Arauna, el Jebuseo. Y entonces ahí David llegó, porque se le instruyó que ahí llegó el ángel, ahí se detuvo. El Señor Jehová le dijo, hasta aquí es suficiente. Y Jerusalén estaba de frente, pero no llegó. Y sabes que David vuelve a interceder, versículo 17, dice, Señor, yo soy el que pecó, pero estos son inocentes. Sabes que esto es una expresión interesante, porque realmente lo que hemos estado leyendo y hemos estado estudiando nos damos cuenta que también el pueblo era malvado, también el pueblo cometía muchos errores, también el pueblo hacía cosas equivocadas. El pueblo no era un pueblo perfecto. Entonces los comentarios dicen que también el pueblo recibió este castigo porque ellos también llegaron a un punto de orgullo, de soberbia y de sentirse independientes. Pero David se pone en medio porque es su amor por el pueblo de Dios. Y ojo, ese dato es muy importante. Del versículo 18 al versículo 25 se nos presenta detalles bien interesantes. En ese lugar donde se detuvo la plaga era como ya les dije, un campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Este lugar estaba en el monte Moria. Allí se detuvo. Entonces allí fue David, iba a presentar un sacrificio. Pero este sacrificio, el dueño de este terreno le dijo, mira, aquí tengo mis bueyes, aquí tengo los tablones con lo que yo estoy aquí trabajando, aquí tengo la leña, aquí hazlo. Pero David respondió de una forma muy interesante. No le daré al Señor lo que no me haya costado. Y con esto nos deja la grande lección, que todo servicio a Dios, que todo sacrificio a Dios debe ser de corazón y nos debe costar a nosotros. No le podemos ofrecer lo que no nos cuesta, lo que no nos duele, lo que nos sobra, aquello que pues se lo darías a cualquiera. No, David aquí nos deja esa lección profunda, lo que me cueste. Y entonces le paga a esta persona, compra, hace los sacrificios. Versículo 25, en Crónicas dice que como forma de aceptación Dios envió fuego y todo fue consumido. ¿Dónde fue? En el monte Moria. Y sabes que en ese monte, siglos antes, iba a ser sacrificado Isaac. Allí se levantó el templo y allí, tiempo más tarde,
murió Cristo Jesús. Así termina este capítulo, dejando claro que el arrepentimiento es un arma importante para detener los grandes males, que cuando uno confiesa delante de Dios nuestros pecados, el Señor tiene grande misericordia. Padre, gracias por esta historia. Todos sus detalles son muy profundos. Ayúdanos a entenderla, a estar en paz contigo y a ser humildes delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.